Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante y la verdad que es muy sorprendente porque es de las dos cosas que no nos podemos escapar en la vida. Y no necesariamente son los impuestos o la muerte, sino que en este caso es a negociar y tomar una decisión. Negociar. Porque todos los días negociamos, desde el momento posiblemente que le pidamos un favor a un compañero o desde el momento que posiblemente vamos a negociar con un cliente o de posiblemente, no sé, hasta poder negociar con tu enamorada, con tu hermano o con tu familia. En todo momento negociamos porque negociar es persuadir y vender tu idea. Entonces, en este tema vamos a tocar sobre cómo prepararnos para una negociación, ¿no? Y el hecho muchas veces de prepararnos para una negociación puede resultarnos extraño, ya que más de uno se preguntará si es que es posible preparar realmente una negociación, si es que posiblemente nos podamos adelantar a las expectativas o a las opciones que tiene la otra persona. Y eso también va a definir, o sea, va a depender mucho de cómo nosotros analicemos su percepción y realmente cuáles son sus motivaciones del por qué quiere tomar una decisión al momento de negociar. Entonces, al fin y al cabo, una negociación es una batalla en la que cuanto mejor estemos preparados, ya sea en datos, en hechos, en situaciones del sector, ejemplos, ideas, argumentos, etcétera, todo lo que nos va a apoyar para prepararnos, y cuando mejor estemos preparados, más posibilidades vamos a tener de cumplir las metas y nuestros objetivos. Ahora, como primera recomendación que nos da es repasar lo ocurrido. Al finalizar o ya al terminar una negociación, es conveniente repasar lo que haya ocurrido. Hay que repasar cómo fue la negociación con la otra parte, cómo negociamos nosotros, si es que hemos negociado bien o mal, ¿no? O sea, hacernos una crítica. Y al saber de, más que nada, qué estilo hemos manejado en ese estilo de negociación, agresivo o colaborativo. Entonces, podemos adoptar una estrategia u otra en cuanto a nosotros podamos tener o aprender de nuestros propios errores y analizar por qué sucedieron. Eh, un claro ejemplo aquí de repasar lo ocurrido. Yo trabajo en el sector ventas y bueno, siempre me encuentro con clientes que muchas veces están cargadas de emociones, porque hay clientes que no siempre te los vas a encontrar contentos, hay clientes que te los vas a encontrar renegando o así incluso un poco tristes, y eso también puede influir mucho en la negociación. Algo que a mí muchas veces me pasó era con un cliente llamada la señora Elsa, al cual todas las preventistas siempre le tenían miedo al momento de ir a venderle, ya que la señora siempre actuaba de una forma un poco tenía una negociación más agresiva, porque se cerraba mucho en su posición, y si tú querías venderle, porque la señora sí te compraba al por mayor, tenías que ofrecerle unas buenas promociones o buenas ofertas, o tenías que saber cómo llegarle a la señora. Pero al yo muchas veces negociar, ¿qué había pasado? De que la señora muchas veces le habían prometido y no la habían cumplido. Es como decir, le habían dicho, ceñito, si usted compra 2 planchas de papel, le va a llegar un par más de promoción. Y pasa de que no le habían cumplido, y debido a esas malas experiencias, la señora había manejado ese estilo de negociación agresivo. Lo cual cuando yo llegué, yo sí dejé en claro que todo lo que obviamente yo le estaba ofreciendo se cumplía, y que también tenía obviamente toda la consideración, porque yo le dije, si en caso señorito yo no le cumplo, ahí está el número de supervisor, que tiene supervisión de mí, y si yo no le cumplo se puede acercar de su queja, lo cual también ha podido que el cliente pueda confiar más, porque es algo que posiblemente los anteriores preventas no lo han hecho, que es entrar en confianza. Entonces cuando nosotros muchas veces analizamos eh, toda la negociación que hemos tenido, cómo ha sido el proceso, podemos mejorar mejor nuestra estrategia porque, como decir, ¿no? O sea, si el cliente quiere más confianza, lo que yo tengo que ofrecerle es más confianza y buscar una estrategia para que sienta esa confianza. En el punto número 2 es saber lo que estamos negociando y sobre hasta dónde podemos negociar. Otra vez me pongo en el caso yo como preventa. Yo sé que por una promoción de 10 planchas de papel ideal de par, yo te puedo bonificar media plancha. Lo que yo no podría hacer es bonificar una plancha solamente o simple hecho de vender. Y muchas veces pasa de que en el sector en el que yo estoy, hay preventas que sí, o sea, sí acceden a esa promoción. Y muchas veces no es por un tema de que no vendan, sino es por un tema de que ellos se dejan someter ante el cliente y por temor a no vender o no llegar a su cuota, arriesgan su puesto. Porque la verdad es arriesgar su puesto, ya que no están dando o no están respetando el reglamento que ya tiene la empresa al momento de dar las bonificaciones. Entonces, eso también hay que tenerlo en claro, que es hasta dónde estamos, o sea, sobre qué podemos negociar y hasta dónde tenemos el poder también para poder negociar. En punto número 3, o recomendación número 3, nos dice que tengamos los objetivos claros. Y esto es cierto. Como ya les comenté, si antes de comenzar el viaje no sabemos a dónde queremos llegar, difícilmente podemos hacer un viaje. O es como navegar en un mar sin un rumbo, sin un mapa que nos lleve a un punto que nosotros deseamos llegar. En este caso, como preventa,
Nosotros también manejamos cuotas que son objetivos, cuotas por volumen y cuotas por cobertura. Muchas veces yo siempre había tenido la expectativa del momento de ir a vender, hacer mis 30 clientes como me lo piden diario y hacer un monto de 500 soles o de 200 soles o de 300 soles con un cliente. Una vez yo tenía planeado ir a venderle a un cliente un monto de 1000 soles. Pero pasa que el cliente solamente me compró cerca de 500 o 550. Yo incluso en ese momento me sentí un poco mal porque dije, pucha, pensé que la señora me iba a comprar más y así incluso yo me puse un poco mal, ¿no? Porque no alcancé, obviamente, la meta. Pero sí alcancé el objetivo, que el objetivo era venderle. Claro, que si bien me alcancé a mi cuota de 1000, o sea, son 550 y es más de la mitad, lo cual no es nada despreciable, ¿no? Entonces, tener los objetivos claros también nos va a apoyar para que tengamos bien en consideración qué es lo que podemos negociar y también va a depender, o sea, y es un factor del cual va a depender mucho el éxito de nuestra negociación, tener los objetivos claros. Planificar concesiones. Nosotros siempre hay que tener en cuenta o hay que saber perfectamente en qué terrenos estamos dispuestos a ceder y en qué medida. Como en antes, hay que saber hasta dónde podemos negociar y hay que tenerlo bien en claro. En sí, el motivo de planificar concesiones es doble, porque muchas veces no hay que pedir demasiado y provocar una posible retirada de la otra parte y no dejarnos comer también terreno por la otra parte excesivamente por no saber hasta dónde estábamos dispuestos a ceder. Y eso muchas veces también me pasaba en el campo de las ventas, o bueno, me pasa actualmente en el campo de las ventas. Porque actualmente trabajo, pero por otra línea. Entonces, yo siempre, como decir, en algunas ocasiones siempre yo he cometido el error de, como decir, muchas veces yo iba a una tienda, le decía, ¿qué tal, ceñito? Unos días, ¿no? De la genovesa, ya para venderle. Y el cliente me decía, joven, no deseo nada. Y pasa de que ya era la tercera semana que no me pedía. Y yo como en ese momento, ¿no? Como ya queriendo para que entremos en negociación porque yo quería que me compre. Entonces, lo que yo le dije es, mira, señorita, si es que usted ahorita no compra la King Cracker, no vamos a tener la siguiente semana. Obviamente que sí tenía, pero yo lo quería generar una necesidad. Pero en vez de generar esa necesidad, lo cual, ay, joven, entonces si no vas a atender, no te preocupes. Ahí todavía tengo una caja, ya vuelve de acá de un mes cuando llegue. Tal, no tengo necesidad. Y el cliente se cerró, y entonces hay que tener muy en cuenta es no pedir demasiado, o sea, no sofocar, no presionar al cliente, sino que darle totalmente esa libertad de poder elegir y también no dejarnos comer excesivamente el terreno por un cliente. Porque yo siempre veía un cliente que me decía, joven, yo te compro 10 cajas de Green Cracker, pero tienes, o sea, y la promoción era 6 Green Cracker más, pero yo quiero que tú me des 8, 2 más. No, señorito, no le puedo. Pero joven, es una venta, mira, le voy a pedir a tu compañero. Le digo, no, porque muy aparte de vender, yo sí quiero cuidar mi trabajo. Porque si no cumples, obviamente te botan. También tenemos una estrategia clara, ya que es más tener una estrategia de a dónde queremos nosotros orientar esa negociación, si queremos que sea competitiva o cooperativa. Y ya sabemos que la competitiva es mala, siempre tenemos que apuntar a la cooperativa y a donde que ambas partes, tanto cliente o como vendedor, se sientan beneficiadas. Y el entrenamiento, ya que siempre es bueno hacer entrenamientos o speech. Puedes hacerlo con tus compañeros de trabajo. Nosotros siempre en ventas lo practicamos algunas veces con unos compañeros cuando, por ejemplo, lanzamos nuevos productos. Un claro ejemplo ha sido como la última vez en que sacamos una mascarilla para cabello de la marca Sedal y teníamos que vendernos, o sea, teníamos que ofrecernos, ¿no? O sea, sobre cómo tú ofreces y ya es ahí donde que uno le mete argumentos, ¿no? Para que no se fijen mucho en el tema del precio, nos enfocábamos más en el tema de la calidad y las bondades que tenía el producto. Y obviamente aquí también entrenabas para que tu cliente, al momento de tú ofrecer el producto, sea más como una definitiva de sí y en vez de decir un no o le dejes pensando, ¿no? Sino ya era más como entrenar para que el cliente tú vayas a venderle y tengas más efectividad al momento de realizar la venta. Y bueno, amigos, eso sería todos los pasos para prepararnos bien antes de iniciar una negociación. Y siempre también hay que tener en cuenta que no solo basta con esto, también hay que estudiar la percepción de tus clientes, o sea, en sí es conocer a la persona con la cual vas a negociar, ya que si tú la conoces mejor, sabes o te adelantas a las propuestas que esa persona puede tener, el factor de éxito o sea, es un factor que va a depender mucho de cómo también nosotros lleguemos a negociar, ¿no? Y eso sería todo en este capítulo, compañeros. Muchas gracias, espero que tengan un buen día, hasta la próxima oportunidad.